Muchas gracias. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Feria Laboral, a esta ponencia. ¿Me permites en cuanto puedas para poder compartir pantalla? Sí, Perfecto. Listo, muchachos. Bueno, el día de hoy mi intención es darles un poco un vistazo de lo que es un día a día siendo gerente de operaciones, un gerente de un centro de distribución aquí dentro de Bacus. Para los que no conocen, Bacus lo que es una compañía de bebidas, principalmente cervecera. Movemos cervezas a nivel nacional, pertenece al grupo ABI InBev, que es un grupo mundial, y siendo actualmente la principal cervecería de Perú. ¿Ok? Eh, Dentro de lo que ya estaba explicando un poco en la introducción, hoy vamos a dividirnos, o vamos a dividir la conversación en 5 bloques acerca de este día a día. Uno es la mañana, la parte matinal de lo que es un día como gerente. Lo segundo es la rutina diaria de logística. La tercera, la revisión financiera. Cuatro, el servicio al cliente. Y por último, vamos a hablar de gente. Vamos a entrar un poco al detalle de cada uno. La intención, como habían explicado, es que en el chat podamos colocar las preguntas que tengan, que salgan mientras que vamos conversando. Y en cada cambio de bloque yo me voy a detener a responder las preguntas que tengan para el bloque que, o que acabamos de cumplir, etcétera. De tal manera que esto también pueda funcionar como una conversación y no esperemos prácticamente el final de la sesión para recién responder quizás algunas preguntas que pudieron salir en momentos previos. Pueden escribir en cualquier momento, no es restrictivo y al contrario, me gusta que podamos conversar, así que aprecio mucho las preguntas que puedan colocar en el chat. Empezamos con un mensaje importante. Haré lo que haga falta para ganar partidos, ya sea sentarme en un banco agitando una toalla, dar agua a un compañero o lanzar el tiro ganador. Esta frase la dijo Kobe Bryant, es parte de su libro Mamba Mentality. ¿Y, ¿Y por qué traigo a colación este mensaje? Porque habla mucho del tema de ser gerente, de ser líder, ¿no? A veces uno puede ver la figura gerencial bastante distante o el que manda a todos, comúnmente como lo queremos pensar. Pero hoy parte de lo que vamos a conversar es que no es así. El rol real de un líder es estar presente en diferentes bloques, en diferentes partes del proceso, del negocio, donde ese coaching, ese soporte, haga lo necesario para poder seguir apuntando hacia el objetivo que queremos. Porque al ser gerente no solamente, no eres una persona parte del grupo, eres parte del grupo. Y tu misión es justamente hacer que todo empiece a funcionar para que todos como equipo y puedas ayudar a que tu equipo, empujarlo y camine hacia la dirección que quieres. Entonces, cada parte es importante y es importante también la presencia del mismo en estos momentos de trabajo. Ya me presentaron, mi nombre es Héctor Rivas, soy actualmente gerente nacional de Go-to Market para Bacus, en el área comercial. Vengo con un background muy amplio, casi de 8 años dentro de lo que es cadena de suministro. He sido gerente de operaciones en 2 de las cervecerías o 2 de los centros de distribución más grandes de Bacus y vamos a conversar un poco de lo que ha sido esto. Si bien las preguntas no tienen que estar 100% dirigidas a entornos muy grandes, podemos conversar y pueden hacer preguntas a entornos de emprendimiento, porque mi bagaje también existe, este acercamiento en consultoría y también de emprendimiento que he tenido de parte mía, donde los conceptos que vamos a conversar, donde inclusive la experiencia puede ayudar a dejarles un poco más por así decirlo, de guía y que no estemos restrictivos a decir, una empresa internacional funciona así y no necesariamente una operación un poco más pequeña. Habiendo dicho esto, chicos, vamos a empezar con el día a día, ¿no? El día a día. Como gerente de operaciones, la parte de la mañana es una de las zonas o uno de los momentos más importantes. La matinal, como comúnmente como lo conocemos acá. Número uno, el trabajo dentro de lo que es la matinal empieza inclusive antes de llegar a la operación, antes de empezar, por así decirlo, la jornada laboral. Porque viene un tema importante. Al ser una operación es importante, es clave estar pendiente de cómo va evolucionando en el día a día nuestra operación. Entonces, como primer punto viene la revisión de indicadores críticos. Esto definitivamente abre un capítulo gigante y voy mencionándolo poco a poco. ¿Qué hablamos de indicadores críticos? Número uno, lo que no se mide no se controla. Entonces, el mensaje principal de esto es, tenemos que tener la capacidad de tener en nuestra operación indicadores, ¿no? KPIs, PIs, en el caso de indicadores no tan prioritarios o de actividades específicas, que nos permita dar un sense, que nos permita dar una claridad de si estamos bien o mal
para las cosas que estamos buscando dentro de nuestra operación. En el caso de indicadores críticos, por ejemplo, algo que yo revisaba mucho y esta parte, como digo, empieza antes de inclusive llegar al centro de distribución. Normalmente es uno abre el ojo, uno despierta y quiere saber qué es lo que ha sucedido o cómo está iniciando su día. Para esto, esos indicadores críticos normalmente se manejan en reportes, etcétera, que pueden llegar, como digo, durante la madrugada. Uno coge el celular y empieza a revisar y se abre sobre y se abre sobre lo que justamente cada uno como gerente y para su operación quiere ver. Podemos hablar de los rechazos que hemos tenido el día anterior, del resultado que hemos tenido a nivel de planificación y ruteo para lo que vamos a entregar o despachar en el día. Podemos hablar acerca de los reclamos de algunos clientes. Podemos hablar inclusive de temas de rotación, temas de ausentismo que hemos tenido durante la noche, etc., etc., etc. Pero ¿cuál es el mensaje importante de este bloque? Uno no puede ir a querer averiguar, por así decirlo, a su operación qué es lo que ha pasado. Ya tiene que tener claridad de cuáles son los indicadores que no han performado de manera correcta para que desde ese punto uno pueda ya planificar su día, ya saber cuál es prácticamente la prioridad y eso, poder, al momento de pisar dentro de lo que es el centro de distribución, por así decirlo, saber direccionar el foco del día al equipo porque sabemos que venimos con algo que no está funcionando bien. Entonces es importante que todos también estén alineados a esto. De nuevo, un tema de alineación. Y no solamente alinear como mensajes de nosotros, sino para que al momento de que tú expongas, digas, sueltes que esto es un tema foco o que un indicador que no esté desempeñando bien, puedas recoger de tu equipo también cuál es el feedback que puede existir, o los motivos por los cuales el problema ha sucedido y qué podemos hacer para resolverlo. Esta parte es bastante escueta, pero era un mensaje importante, creo yo, de siempre ir preparado, siempre ya con conocimiento previo a iniciar tu día en una operación. La segunda parte, hablamos de la rutina, la prerruta. Cuando hablo de rutina, hablo de prácticamente lo que ejecutamos todos los días y un espacio como reunión. La prerruta o la rutina matinal, que también es otro nombre, es básicamente un espacio donde todas las personas que en ese momento salen a calle, es decir, a distribuir, se juntan para poder conversar de qué? De algo muy parecido a lo que acabamos de conversar. ¿Cuáles han sido los resultados del día anterior? Estas personas antes de salir a ruta tienen que conocer qué problemas de seguridad han tenido, cómo ha sido el desempeño de las rutas, inclusive a nivel camión, quiénes han rechazado, quiénes han cumplido el horario, cómo ha sido todo el servicio dentro de dentro de la jornada del día anterior. ¿Y para qué es importante esto? Porque en este espacio de pregunta donde tienes a todo el equipo de distribución junto, preparado para salir a la calle, podemos, como estaba diciendo hace un momento, cuestionar y aprender de los errores que hemos tenido el día anterior. Y que no solamente lo sepa uno, que es quien cometió un error, sino que es un espacio para compartir con todos, en el cual esta persona puede estar preparada para un error que ya le sucedió a otro. Segundo, saber dónde estamos parados. Es decir, si el resultado no viene bien, saber que cada una de estas personas puede dar un granito de arena, una acción adicional para que el indicador global, por así decirlo, que no está desempeñando, funcione mucho mejor. Hagamos un ejemplo. Digamos que tenemos un problema de rechazos en la calle. Para los que no conocen rechazos, es cuando nosotros vamos a calle a entregar cervezas. Puede haber clientes que por A, B, C, D motivo digan yo no voy a recibir el producto y lo rechazan, ya sea por un problema interno netamente como operación o un problema propio del cliente, hasta un error posiblemente. Entonces, en este espacio podríamos cuestionar que venimos con un porcentaje de rechazo por fuera de la meta, que no venimos desempeñando bien, y que el motivo principal, según lo que se ha recogido el día anterior en esta misma rutina, es un tema de errores de carga. ¿Qué quiere decir? Que estamos cargando en el camión algo que no es lo que está pidiendo el cliente. Dada esa situación, que es un momento en el que podemos a nivel cualitativo compartir con todas las personas, es decir, a mí me rechazaron mucho, porque es el que rechazó más, por ejemplo, me rechazaron 100 cajas por este motivo, por otro motivo, etcétera. Podemos consensuar y decir, ok, hoy estamos teniendo un problema en la calle, de tal manera que está pegado o relacionado a cómo se está cargando, cómo está cargando los paquetes, etcétera, dentro del camión. Entonces, esta persona
o el que lidera la reunión, que normalmente es el supervisor, ya tiene información para poder solucionar la causa raíz, para que este mismo error que estamos teniendo hoy no suceda al día siguiente. Y este recoger información es súper importante, porque la operación es tan rápida, la operación cambia y es tan dinámica, por así decirlo, que las correcciones, las mejores tienen que suceder en el día. Entonces necesitamos recoger información también bastante rápido. Y este espacio es justamente uno perfecto donde podemos, aparte de ver los números, recoger información para poder corregirlos. Y así, como pedimos información, va la siguiente parte, que es la parte de comunicación. Cuando ya imaginemos en este mismo espacio, este supervisor fue, conversó, logró gestionar con su par de almacén y dice, ya estamos bien, ya logramos solucionar. Es importante que él vaya en la siguiente matinal e informe a su gente. Estamos perfectos en esta situación y lo están solucionando de tal manera que el equipo se mantiene siempre informado y siempre comunicado. Importantísimo también escuchado, es decir, los problemas que el equipo en campo está teniendo son escuchados por su supervisor y buscan ser solucionados. Esos espacios previos son clave porque ayudan mucho a ver hacia adelante cómo el día o la jornada se puede manejar. Y es prácticamente un ciclo de mejora continua autónomo, por así decirlo. Si ustedes buscan tener una operación que se maneja sola, entre comillas, tengamos rutinas sólidas. Y la pre-ruta, cuando sale la gente a repartir, es una de las más importantes. Como siguiente bloque hablemos de la ronda matinal. ¿Qué es la ronda matinal? Un centro de distribución normalmente tiene 3 negocios. Cuando digo 3 negocios es porque está el negocio de distribución del que estamos conversando en este momento, es decir, el equipo que está en calle distribuyendo las cajas. El segundo negocio es la flota, ¿no? En el caso de que tengamos activos propios como los camiones, vanes, montacargas, existe un negocio que se encarga del mantenimiento, de inspeccionar que esos equipos estén en óptimas condiciones, perdón. Entonces vemos el negocio de flota. Pero obviamente hay otro que es uno de los más importantes, que es el negocio de almacén. Y en el almacén podemos entrar en mucho detalle técnico de cuál es la manera correcta de manejarlo por diferentes variables, ya sea por temas de stock, atención, throughput, etc. Entonces, ¿por qué traigo a colación el tema de la ronda matinal? Finalmente, uno como gerente, uno como líder, tiene que estar presente en muchos espacios, ¿no? Como la frase que está diciendo Kobe Bryant. No solamente juegas un rol en un partido, puedes ser diferentes roles, pero todo esto te lleva al éxito, todo esto te lleva a ganar. Entonces, la ronda matinal, ¿qué significa? Es un espacio definido en la agenda donde uno prácticamente inspecciona todo el almacén antes de iniciar labores. Tengamos en cuenta esto, este mensaje que acabo de dar. Todo esto está sucediendo antes de sentarse en una oficina. Y eso es clave, porque para estar presente, para llevar correctamente estos valores, no podemos solamente funcionar con un rol de escritorio. Es estar presente en la cancha, estar ahí con tu equipo. Y esto está sucediendo antes de sentarte. La ronda matinal, ¿en qué te ayuda? Número uno, al momento de entrar, puedes inspeccionar temas de seguridad. Que las condiciones estén correctamente como uno espera o como manda el estándar dentro del almacén y mantiene prácticamente segura la jornada, ¿no? Las cosas están cada uno en su lugar, es decir, hay un respeto en el layout, ¿no? El rack cumple con las condiciones, todo el espacio está completamente limitado, las condiciones de 5S definidas dentro del almacén se han respetado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante todo eso? Por dos hasta tres principales razones. Número uno, da un ojo diferente. Es normal que uno se acostumbre al panorama. Es normal que uno, si percibe algo todos los días, como hablando del supervisor, del operador o del equipo que está en campo, puede estar acostumbrado a decir, eso siempre está ahí, entonces como siempre está ahí, eso está bien. Al uno poder tener esos espacios de revisión, puede ayudar a calibrar el ojo de las personas, a cuestionarse y decir, ¿realmente eso debería estar ahí o podría estar en otro lado? ¿O no está bien que esté ahí? ¿O qué condiciones inseguras podría generar de que eso siga ahí?
Esta calibración te permite mucho, definitivamente, ayudar a evolucionar tu operación y la operación que espera tu equipo. Segundo, por la misma velocidad de la operación, a veces el equipo que está ahí no se puede detener a analizar ciertos aspectos. Estos espectros que pueden mejorar tanto por productividad, por 5S, etcétera, te permiten dar una visual de cómo está tu operación en estas rondas. Y tercero, muy importante, que lo vamos a conversar al final, es puedes estar presente y cerca de la gente. A veces uno entra a la oficina, está en la oficina y tener ese contacto con las personas en las que te pueden dar mucho conocimiento, pueden decirte muchas cosas o muchas ideas que están buscando tener, se hace mucho más lejano cuando uno está en esa puerta, en esa oficina, porque las personas están en el campo. Entonces sí puedes estar cerca de ellos para que esas ideas, esas necesidades puedan fluir muchísimo más rápido. Perfecto. Ahora hablemos de la rutina logística. Recuerden que pueden colocar sus preguntas en el chat, si alguno tiene una, y empezamos a responderlas en cada corte. ¿Qué es la rutina logística? Ya hemos hablado de estar presente en campo, de estar, de poder realmente hacer una inspección, un análisis rápido y cualitativo antes de iniciar jornada. Hablemos ahora de la jornada como tal, un poco más administrativa. Hablemos de la rutina de comandos o rutina diaria logística, como comúnmente se conoce acá. Esta es una rutina donde está el gerente de la operación. Acuérdense que rutina para nosotros es una reunión, es un espacio de compartir durante todos los días, que sucede todos los días. En este espacio está presente el supervisor de almacén, el supervisor de delivery, el supervisor de flota, el supervisor o champion de seguridad, y, bueno, algunos otros responsables importantes dentro de la operación puede estar el supervisor de 5S, etcétera, etcétera, que finalmente terminan de cumplir un rol clave. Y también está el supervisor de Route to Market o supervisor de planificación, que normalmente está encargado de todo el proceso de planificación de rutas y o servicio al cliente. ¿Y para qué sirve este espacio? Como habíamos conversado, en la matinal estaba el supervisor de distribución recogiendo información de necesidades y de problemas que hay. En esta rutina ya llegamos previamente conociendo qué indicadores están mal para cada uno de los negocios, recogiendo información cualitativa acerca de las posibles causas o posibles motivos por los cuales un indicador no está desempeñando bien, etcétera, etcétera. Esta rutina está guiada y delimitada por indicadores. Normalmente esto es en un tablero de trabajo. En este tablero de trabajo está dividido cada uno de esos aspectos que acabo de comentar, ¿no? Indicadores para el de seguridad, indicadores para el almacén, etc. Pero ahora, ¿qué son estos indicadores? ¿Son KPIs? No. Porque un KPI finalmente es un indicador muy grande, muy de negocio. Entonces, dentro de este indicador de negocio, lo que sucede es que no necesariamente vas a ver cómo tracciona para bien o para mal en el día a día. Entonces, cuando tú decides qué indicadores ver en tu rutina logística, seleccionas indicadores más pequeños de actividades posiblemente que sí puedes ver en el día a día, pero que en consecuencia de mejorarlos, tu KPI principal va a mejorar. Entonces, estos indicadores que tú defines, y vamos a dar unos cuantos ejemplos. Digamos, seguridad. El KPI de seguridad va a estar muy pegado al tema de accidentes, pero no vamos a estar midiendo accidentes todos los días. Tenemos que hacer una gestión para evitar que sucedan los accidentes. Entonces, ¿qué indicadores detrás pueden estar? La cantidad de reportes de condiciones inseguras, reportes de acciones inseguras. ¿Cuántos, no sé, por ejemplo, eh, cuántos incidentes de quiebre de botellas ha existido? ¿No? ¿Ha habido o no ha habido alguna parada de operación para reforzar un tema de seguridad por algún caso importante? Si es que ha habido un incidente de seguridad en otra operación, en otro país, donde justamente esto entra a discusión. ¿Y a qué voy con esto? Cuando inicia la rutina, podemos entender si es que alguno de estos indicadores no está desempeñando bien, porque ya es un termómetro que te termina diciendo de que algo anda mal y tu KPI, por ejemplo el de seguridad que estamos diciendo que es accidente, en algún momento puede volverse uno, que es algo que tú no buscas y tú no quieres. Pensando en eso, gestionas lo anterior. Este espacio de conversación no solamente sucede a nivel o sirve a nivel exposición, ¿no? Cada supervisor viene, explica los números que maneja, sino también es un espacio de habilitar. ¿Y a qué voy con habilitar?
Esta persona que seguramente tiene algunos problemas imaginemos, no se están reportando condiciones ciertos inseguros, entonces la información viene siendo cero. Levanta la mano y pide ayuda. Y en este espacio está el supervisor de delivery, está el supervisor de almacén, de tal manera que existe un trabajo en equipo para que esta persona después vuelva con su equipo y termine diciendo, por favor, empecemos a hacer un refuerzo sobre esto, o acompaña a verificar si es que el proceso lo conoce su equipo para que haga el registro de los actos inseguros. Si es que está entendiendo que es un acto o una condición insegura, para justamente después, en la siguiente reunión, decir, yo intenté reforzar, pero realmente mi equipo no está capacitado para hacer, no entiende que es una condición, un acto inseguro, necesito un entrenamiento por parte tuya, supervisor de seguridad, para que las personas empiecen a reportar de manera correcta. Y se vuelve un ciclo de nuevo virtuoso, porque alguien pide ayuda, intentamos ayudarlo, resolverlo, si hay un problema más de fondo, volvemos a pedir ayuda en este mismo espacio, porque este espacio de conversación justamente permite ya no solamente solucionar negocios independientes, sino que entre los mismos negocios empezamos a generar conversación y apoyo y soporte. Yendo al ejemplo que estábamos viendo de la rutina matinal, estamos hablando de esta persona que estaba diciendo que tenía rechazos por problemas de carga. El supervisor de delivery en ese espacio, cuando explica el indicador de rechazos, levanta la mano y dice, necesito ayuda del supervisor de almacén para poder solucionar esto, porque está generando un efecto negativo. Héctor, pero si esto sucede de manera autónoma, ¿para qué es el gerente? Esto podría ser una reunión entre supervisores y el gerente, listo. Sí y no. El sueño de cada gerente, por así decirlo, sería que eso suceda. Pero siempre es importante una guía, siempre es importante una alineación en la dirección. A veces te vas a encontrar con que un indicador por todas las acciones puede afectar otro. Entonces la idea es cuál va a ser el punto de equilibrio o el punto medio acerca de lo que está buscando el negocio o tu operación o tu estrategia para poder accionar o limitar el accional y decidir en qué número tenemos que estar. O termina siendo hasta ayudar a innovar, ayudar a mejorar con algunas otras ideas que tal vez no se pudieron ver en ese espacio. Ahora, qué bonito, qué interesante el tema de poder conversar. Pero esta rutina se vuelve accionable cuando ya tenemos prácticamente, por así decirlo, acciones pendientes para cada uno, la tarea. Es decir, cada una de estas acciones y estos acuerdos deben quedar en un papel o en algún lado registrado, de tal manera que todas las tareas que se lleva cada uno, al día siguiente, en la siguiente rutina, se pueda revisar. Es decir, tú, Héctor, te llevaste la tarea de revisar el tema de rechazos. Al día siguiente, Héctor, trajiste lo que quedamos el día de ayer y verificamos estas acciones para poder hacer un seguimiento y que las acciones, y no me van a dejar mentir, sucede mucho. Terminamos conversando, nos llenamos de miles de ideas, se nos olvidan las 1000 y el día siguiente llegamos a establecer las mismas conversaciones porque no terminamos de cerrar el círculo de poder entregar o poder continuamente mejorar con la acción que hemos dicho. Y eso también nos permite saber cómo viene nuestra gestión. Si hablamos de gestión, estamos dando plenamente de esto, accionar cosas para mejorar y corregir. Y tenemos que tener un seguimiento del tema. La rutina normalmente dura entre una hora y media máximo, no debería durar más. Si está durando más, hay un problema. Y de ahí viene el día a día. Y el día a día, ¿de qué hablamos? Normalmente hablemos de ya el proceso que está sucediendo en calle, del manejo de las entregas, de las cargas, de las descargas de camiones, del rechazo que está teniendo. En el día a día normalmente empezamos con conversaciones o decisiones que se tienen que tomar de cara a lo que tenemos en calle, ¿no? Es decir, un cliente, por ejemplo, tiene un problema con un precio, de qué manera podemos arreglarlo, etcétera, etcétera, para justamente poder controlar y mejorar nuestra productividad y nuestra eficiencia en calle. Cuando hablamos de eficiencia, no hablamos solamente de costos, sino también de la satisfacción del mismo cliente. Todas estas decisiones, a veces uno como gerente ingresa, pero no es necesario, por así decirlo, que dependan de uno, sino justamente funciona a nivel de dar un coach, de enseñar a cómo tomar una decisión, de qué variables considerar para que puedan tomar la decisión en búsqueda de qué, de lo que acababa de decir hace un momento, de la autonomía, de que un supervisor pueda tomar una decisión, de que un asistente pueda tomar una decisión y que esa decisión sea muy alineada a lo que tú como gerente has definido, porque tú estás enseñando a manejarlo. El espacio que sigue justamente es para cumplir esas actividades que uno se ha llevado definitivamente del turno anterior, perdón, de la reunión anterior, poder cerrar estos puntos, etcétera, etcétera. Y por último, la jornada finalmente no solamente es para ver el día en curso,
es importante ver el día más uno, qué va a suceder al día siguiente. Para esto hay muchas cosas que revisar. Podemos ir viendo cómo viene la generación de venta, la toma de pedidos durante el día, hablar con el par comercial acerca de qué estrategia está siguiendo para el día de hoy, si hay una promoción especial, si hay alguna necesidad adicional que tendremos para el día siguiente y o al contrario, vamos a tener una complicación al día siguiente, de tal manera que de manera operativa podemos tomar decisiones y poder prepararnos para esto que se nos viene al final del día, al cierre de la noche, cuando preparemos las rutas. Si tenemos que tomar decisiones de, por ejemplo, si hay un stock que está limitado, saber a qué canal se lo vamos a ofrecer principalmente, ¿no? Imaginemos que tenemos, por decir cualquier cosa, solo tenemos un stock limitado para Corona. ¿Qué canal le vamos a dar prioridad de Corona? ¿Va a ser el canal de detalle? ¿A qué territorio? ¿A qué tipo de clientes? Porque tenemos que, lo que tenemos limitado, empezar a compartir, etcétera, etcétera. Este alineamiento comercial es importante en cuanto a conversación. Inclusive, también vienen algunas situaciones como, por ejemplo, en nuestro mercado, hablemos de eventos. ¿Qué pasa si es que tenemos eventos que solamente suceden en un día en específico dentro de nuestro territorio? Como logística, tenemos que estar dentro de la responsabilidad de poder cubrir la necesidad de este cliente previo a su evento. Si no lo consideramos como parte importante o le damos alguna prioridad en la planificación comercial o en la planificación de rutas, vamos a terminar teniendo o entrando todo en la licuadora y no vamos a poder cumplir con esa prioridad especial y particular que este cliente necesitaba. Entonces, estas conversaciones son importantes que suceden en el día a día para poder tomar acción y asegurar estas entregas al tiempo que decían o pedían al día siguiente. Por aquí había una pregunta, Diego. ¿Cuánto tiempo abarca la rutina logística? Una rutina logística estándar debe dar máximo 1 hora para poder conversar de seguridad, de planificación, de delivery, de almacén y de flota. Estos 5 principales temas deberíamos conversar. Puede extenderse quizás un día, 2 a 1 hora y media. Pero si es que tu tiempo regular está por encima de la hora, ya estaría bastante complicado porque estás restándole tiempo al día número 1 y no estás siendo eficiente. Significa que no estamos realmente teniendo el foco de lo que debería. Porque una rutina no es para revisar absolutamente todos los indicadores que estamos decidiendo. Es para trabajar con qué? Con el indicador que está rojo. Si no hay ningún indicador en rojo, trabajar con el que está en amarillo. Si no hay ningún indicador que esté en rojo y amarillo, cambia el indicador, porque significa que no estás apuntando al lugar correcto y algún lado debe estar teniendo problemas. Revisión financiera. Tercer bloque del día a día. La revisión financiera, a algunos le escapan, por así decirlo. Estamos acostumbrados a ver indicadores, estamos acostumbrados a ver nuestra operación o nuestra caja, cómo se mueve en nuestro patio o en la calle. Pero es importante ponerle dinero o entender cómo se mueve o estas decisiones que tomo en el día a día, cómo mueven el dinero. Héctor, ¿es necesario esto de hacer en el día a día? No, esto es una recomendación. Lo que normalmente o de manera estándar como proceso es que uno tenga una revisión financiera quincenal. Yo no estoy de acuerdo. Esto es una recomendación netamente mía. Yo en mis operaciones manejaba una revisión financiera semanal. Sin embargo, sí dividía un espacio de mi día para poder revisar costos diferentes cada día. El primer día yo revisaba costos de almacén, el siguiente día yo revisaba costos de flota, el siguiente costos de delivery, el siguiente costos de ZBB. El quinto día que era la rutina. De tal manera de que lo mismo, ir preparado hacia la reunión. Si vamos a tener una reunión para recién ponernos a revisar los números y no va a ser útil o eficiente para poder tomar acción con los involucrados que tienes, vas a tener una reunión con 5 personas, todos esperando su turno para hablar, todos intentando escuchar lo otro, en el que uno entrega cuestionamiento, y estás haciendo perder el tiempo a tus otros supervisores. En este espacio, por eso es importante que cuando uno llega ya entendí qué problema tenemos en warehouse, ya entendí qué problema tenemos en flota, ya entendí qué problema tenemos en costos fijos, si es que algo que no esté pagado, para que cuando lleguemos a este espacio ¿por qué tenemos este problema? Y esta conversación sea 5 minutos y la solución esté justamente con las personas que tenemos en este espacio. ¿Y qué cosa podemos tener dentro de los costos? N cosas, depende de la operación. Dentro del almacén puede ser que estamos con un excesivo costo en combustible por los montacargas, estamos teniendo un excesivo costo en horas extras, habla de la distribución de gente en los turnos,
estamos teniendo un excesivo costo en el consumo de stretch film, estamos hablando de cómo lo estamos controlando. Podemos inclusive estar hablando de temas de productividad de picking, de cómo estamos distribuyendo los pagos de servicios, etcétera, etcétera. En flota, cómo viene el tema de reparaciones, si es que realmente estamos haciendo los gastos que debemos a nivel de mantenimiento preventivo y cómo van los costos de mantenimiento correctivo, cuántos mantenimientos por errores o accidentes estamos teniendo. De tal manera que esto sobre todo pueda desplegarse en otros supervisores, porque mucho de flota, por así decirlo, termina conversando con lo que acciona el conductor del camión y lo que acciona el conductor del montacarga. Entonces, hay cosas que sí pueden ser más, por así decirlo, comportamentales, que pueden ser corregidos y te impactan costos. Y también puedes hacer el caso inverso. El supervisor del almacén puede estar viniendo con ya comentarios o con información de cosas a nivel de flota que no le permiten ser más productivo. Entonces levanta la mano y dice, yo necesito una mejora en esto. Y en ese espacio vemos cuánto cuesta, de tal manera que podemos ayudarnos a que en temas de costos, en temas de las finanzas que manejamos dentro de nuestra operación, estén claras y puedan ser accionables. Y bueno, ¿es solamente necesario que revisar temas de costos? No, porque en esta, si bien se llama financiera, hablamos también del dimensionamiento. ¿Qué es el dimensionamiento? Es estar preparados ya no para el día más uno, es estar preparados para la semana más uno, para la semana más dos, para la semana más tres. Y entender qué cosas puede afectar el comportamiento regular de tu venta, de tal manera que tú estés preparado para eso. ¿En qué? En cantidad de camiones, en cantidad de personal, e inclusive los recursos que puede estar usando tu personal. Si manejas un equipo tercerizado, entender y poder informar a tu proveedor de servicios cuánto va a ser la demanda para ciertas cosas. Héctor, ¿y cómo hacemos esto? La planificación de recursos viene desde una calendarización muy básica. De, por ejemplo, saber cuándo tengo un feriado que mueve mi volumen. Cuando, por ejemplo, tenemos una copa de fútbol, cuánto viene Navidad, cuándo viene 28 de julio, qué día cae, de tal manera que sabemos qué días van a afectarse en cuanto a volumen y va a tener el mal impacto en estos valores. ¿De qué más sirve? De poder haber recogido información, de saber que en cierto día, en cierta fecha, va a haber un plan promocional que te va a mover tu volumen. Y todo esto poder traducirlo y revisarlo con la gente que tiene esta operación y poder decir, vamos a tener esta necesidad aquí, 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 aquí y acá. Hasta ahí, muchachos, todo lo que acabamos de conversar es gestión dura. Estamos viendo costos, viendo números, ¿qué necesitamos? ¿No? Hace un momento estamos hablando de la rutina, el problema, la solución. Si bien acabamos de hablar de la parte más regular, por así decirlo, y conocida dentro de una operación, ¿no? Cómo ser más eficiente, cómo mejorar los costos. Es mucho de lo que nos gusta escuchar y lo que estamos acostumbrados a escuchar. Pero ahora hablemos de la siguiente parte, servicio al cliente. Ya no necesariamente estamos hablando de cómo manejo mis recursos, y estamos hablando de nuestro impacto en calle, y esto es clave, porque me encanta esta frase, siempre la repito, logística no es más un agente que brinda servicio. Logística es un agente que vende servicio. Hoy en día los decisores finales, el consumidor, tu cliente directo, se puede mover muchísimo, no solamente por un efecto de precio, que es lo que buscamos con costo, también se mueve por cómo lo sirves, de qué buena atención puede llegar a tener. Y pese a que suene feo, por logística quizás no siempre nos van a mano, pero si fallamos nosotros sí nos pueden llegar a odiar. Es decir, podemos perder clientes por el nivel de servicio que estamos ofreciendo. Entonces, es clave tener en nuestro ADN de operación el tema de servicio al cliente. Saber qué sirve, saber cómo lo muevo, qué indicadores debo medir. Y para esto he traído 3 bloques que normalmente manejaba en mi operación. El primero es el NPS, que es un indicador que ya se viene conversando mucho. El NPS es el Net Promoter Score. El Net Promoter Score es básicamente qué nivel de satisfacción tiene el cliente con tu servicio. Total, por así decirlo. Hoy en día, dentro de nuestra operación lo medimos. Buscamos saber cuántos promotores de nuestros servicios tenemos, cuántos detractores tenemos, es decir, a quién le gustamos, a quién no. Y sobre esto poder generar también acciones. Y aquí viene un tema importante, como líder, como gerente. Normalmente, y si ustedes vayan a buscarlo justamente a sus negocios, sus empresas,
El NPS en cuanto a conocimiento se queda a nivel gerente. El NPS en cuanto a cómo puede afectar mi trabajo en el NPS se queda a nivel gerente. ¿En qué momento empezamos a decir este indicador es tan importante que tenemos que llevarlo a nuestras operaciones? Un supervisor tiene que saber qué es NPS. Un asistente tiene que saber qué es un NPS. Un operador en calle tiene que saber qué es NPS. Porque todo lo que está haciendo, en que también sirve la persona, que también atiende, etcétera, termina moviendo este indicador. Es como lo que hablaba de seguridad hace un momento. Una persona sabe que si reporta actos, si reporta condiciones, va a haber mejoras para que no haya un accidente. En este caso lo mismo. Las acciones o los trabajos que haga esta persona en el día a día de cómo llega el cliente va a terminar impactando un indicador más grande que se llama NPS. Y el NPS mueve todo. Tu NPS te puede mover market share, tu NPS puede moverte cuánto capturas o no cuánto capturas de clientes, cuántos clientes tienes, cuántos clientes atraes. Porque el servicio al cliente se ha vuelto demasiado foco para los negocios de hoy en día. Y bueno, el NPS puede estar involucrado en diferentes áreas, ¿no? Porque hay un tema de precios, de venta, etc. ¿Cómo esto está hablando con el tema de logística? Número uno, el OTIF, que creo que es un indicador un poco más conocido, lo que mide es el On Time in Full. ¿Qué porcentaje de, como lo midan, de mi volumen, de mis órdenes, de mis clientes han sido atendidos tal cual ellos querían? ¿Qué significa? Que he llegado su producto completo en el tiempo que me lo pidió. Este indicador te permite prácticamente medir cómo está sirviendo a tus clientes. Recomendación personal, no lo midamos en volumen. Porque si lo medimos en volumen, siempre vamos a priorizar al cliente grande sobre el cliente chiquito. ¿Qué estamos pensando? En costos, ¿no? Si hablamos ya, lo vemos en clientes, sabemos qué porcentaje de nuestros clientes no está siendo servido como realmente esperan y como realmente se merece. Y con esto se habla de la gestión. ¿Qué gestión? De todo lo que hemos conversado hace un momento. En espacio donde empezamos a decir, oye, ¿cómo hacemos para que este número que hoy es 90% y hay 10% de clientes que no estamos atendiendo bien pueda ser más grande? Y no es una decisión a partir de volumen, es una decisión de clientes. Y por último viene la parte de delivery experience, que es ya no solamente si lo entrego bien o lo entrego completo, es, oye, este volumen, perdón, este pedido, ¿con qué calidad ha sido entregado? ¿Qué opina el cliente final? Me ha hecho un ranking del 1 al 5, ¿no? Por ejemplo, es un indicador parecido a este que es Rate My Delivery, como lo hacen empresas como Rappi, por ejemplo, o Uber cuando calificas, o Cabify cuando calificas qué tal ha sido tu experiencia. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no solamente estamos hablando de, he cumplido lo mínimamente que debo hacer, que es entregar todo mi producto como en las condiciones que me han pedido, sino con qué calidad lo estoy haciendo. He sido amable, el producto ha estado completamente en buen estado. Y empezamos a escuchar a quién, al cliente. Porque esta información, ¿en qué te va a ayudar? En mejorar tu proceso de nuevo. Ya no solamente por costos, porque aquí vamos a empezar a tomar decisiones inclusive de inversión. ¿En qué puedo invertir? ¿En qué puedo gastar un poquito más para que la experiencia de mi cliente sea mucho mejor y generar un mayor valor agregado a mis clientes? Ese pensamiento, esa manera de pensar no es muy común actualmente. Estamos creo que en un viaje evolucionando en esto a nivel latinoamericano, pero es momento de hacerlo porque el mundo está cambiando y no podemos ser lentos al momento de generar este cambio, pero es importante que toda esta forma de pensar, todos estos cuestionamientos que acabamos de tener, puedan llevarse también a nuestras operaciones, para que estas mismas preguntas no la tenga una persona en toda la operación, la tengan miles, y las miles estén pensando en cómo mejorar tu servicio al cliente, no solamente cómo ahorrar los costos. Y por último, que es la parte que nos gusta, es la parte de modelos de go-to-market. ¿Qué quiere decir esto? Pensando en el servicio al cliente, hay espacios, hay territorios, hay un grupo especial de clientes, sobre todo conociendo nuestra geografía, que tiene cerros, tiene rejas en calle, tiene subidas, bajadas, zonas que no entra un camión, solamente entra una van, etcétera, etcétera. Inclusive playas se activan en cierto momento, playas que ya no, porque están en invierno. Todo esto responde al modelo de cómo vamos a llevar nuestro valor agregado, nuestro producto hacia el cliente. Y esos son los modelos de go-to-market. Y a veces en espacios como gerente de operaciones toca ver qué espacios en tu territorio no están siendo necesariamente bien atendidos y crear un modelo especial para poder atenderlos. Crear un modelo especial que cumpla con las condiciones en cuanto a costos y definitivamente siempre a costos.
y que sea rentable para que la satisfacción del cliente sea mejor. ¿Estamos usando el camión correcto en ese territorio? ¿Debemos cambiar este camión por diferentes vans? ¿Es hora de abrir un dark store? Y esos cuestionamientos existen dentro de la operación, todo en pro de poder mejorar esto. Y por último, gente. Nosotros no trabajamos con máquinas, muchachos. A veces uno dice, ah, bueno, Héctor, ya terminaste de hacer todo como gerente, listo, ya puedes descansar en el día. No, porque nosotros trabajamos con personas, no trabajamos con máquinas. Y cada persona es un mundo diferente. Cada persona puede tener una manera de ver las cosas muy distinta. Y cada persona puede tener problemas diferentes con su trabajo y tú puedes estar ahí para mejorarlos. Entonces, en el momento en que te sobra tiempo, no te sobra tiempo, es momento de también acercarte. Y no lo digo usarlo en el espacio que te sobra. Tienes que definir un momento para poder estar cerca de tus personas. Como lo estaba diciendo al principio, esa ronda matinal donde en muchos momentos me tocaba que un operador se detenía con su montacarga y nos poníamos a conversar. Él me decía los problemas que estaba viendo, conversábamos de esta persona, qué problemas en el trabajo estaba teniendo. Entender, entender y escuchar. Es tan sencillo como de verdad a veces simplemente estar presente y escuchar. Y en esa escucha activa, en esa escucha real, no solamente te nutres a ti mismo, porque nosotros mejor dicho, ellos no trabajan para nosotros como gerentes. Nosotros trabajamos para ellos, para que su trabajo sea más viable y nuestros clientes estén más felices. Es la mejor manera de apoyar. Entonces, si quieren tener éxito en una operación, olvídense las 4 cosas primeras que les dije y recuerden siempre esta parte de las personas, porque las personas en un equipo son las que hacen que los resultados se obtengan, no los cálculos matemáticos, etcétera, etcétera. Las personas lo hacen real y es importante preocuparnos también por ellas en todo sentido.